En esta tarde pues quiero impartir una palabra que es antesala al fin de semana siguiente, que es nuestro aniversario, pero que el eslogan que estamos nosotros impartiendo o enseñando o que queremos que quede sembrado en nuestra alma y en nuestro espíritu es: hasta que Cristo sea formado en mí. ¿Sí? Y a veces decimos: yo quiero que Cristo sea formado en ti, porque es que yo necesito que tú cambies, porque es que el problema que yo tengo es contigo. Y entonces queremos que nuestra atención y nuestra fuerza y el cambio que queremos que suceda en la otra persona, que es el que está a nuestro alrededor, porque pensamos que si la persona cambia, pues nosotros vamos a estar más gratos, más felices, más tranquilos. Pero resulta que la palabra dice que la transformación tiene que comenzar en nosotros. Que si nosotros no somos transformados, no va a haber cambio a nuestro alrededor, porque el que quiere generar un cambio, pues la palabra dice generar, tiene que cambiar primero, ¿sí? Ahora, el cambio o la transformación no es algo que sea instantáneo, ni tampoco es algo que sea abrupto, ni tampoco es una varita mágica que tú le dices a tu ser: cambia, y ¡fus! Cambiaste. Ojalá fuese así, ¿verdad? Porque uno se evitara cualquier cantidad de problemas y de metidas de pata, porque no sé si a usted ha metido la pata. Yo sí, varias veces. Y digo: uy, Señor. Pero no hay una varita mágica, no hay una receta instantánea, no es como el puré de papa ese que viene en hojuelas, que tú le echas agua caliente y lo mueves rápido y... No, hay que sancochar la papa, hay que pelar la papa, hay que espichar la papa, y hay que echarle, no sé, hay que le echar agua, y le echan leche, hay que le echan mantequilla, pero es para que quede más. Hacer puré de papa es un proceso, pero a veces nos gusta el instantáneo, pero en el Señor no es así. En el Señor es un proceso que va ascendente según nosotros demos participación, y me gustó la palabra que ministró el pastor Rafael la semana antes pasada, porque él decía que necesariamente la persona tiene que tener una posición activa o una participación activa. El hombre o la mujer o nosotros, ¿verdad? Tenemos que realizar o tener una participación activa para que haya una transformación. ¿Qué significa tener una participación activa? Yo tengo que estar dispuesta a que el Señor comience a hacer la obra en mí. Porque si yo quiero algo instantáneo o quiero un cambio en mi vida, es imposible que si yo me cierro o que yo no quiera, bueno, no quiera no, porque de hecho uno lo quiere, la transformación, pero uno no tiene una participación intencional. A mí me gusta mucho esta palabra. Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener una intención correcta. Debemos venir a la iglesia con la intención de recibir una palabra. Debemos adorar al Señor con la genuina intención de que Él se glorifique, de darle honra a Él. Entonces, me gustaba lo que el pastor estaba enseñando, porque él decía: necesitamos tener una participación. No puedes dejarte por fuera para ser cambiado. Tú tienes que participar en tu cambio. ¿Sí? Usted tiene que orar por tu cambio. O por mí. Yo tengo que orar por mi cambio, tengo que participar activamente, no pasivamente. Mire, no piense que usted se va a sentar ahí en la silla cada sábado o cada domingo o en cada clase con las manos cruzadas y pensando en la casa, en los amigos, en los hermanos, y va a comenzar la transformación. No, tiene que ser algo activo, algo que tú comiences a provocar para que la transformación venga, o para que el cambio venga, o para que realmente Jesucristo sea moldeado en nosotros, o sea generado, o que nosotros podamos tener esa característica o carácter del Señor Jesús. Pero también me gustó algo que dijo la semana pasada el pastor Richard, que él decía: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Se recuerda? Que él decía: no te canses de hacer el bien, porque Dios no se cansa con nosotros. Y yo me quedé muy ministrada con esto, y gracias a Dios que Él no se cansa de nosotros, porque la gente se cansa de nosotros. Cuando usted ve que la gente se abre, entiéndase que es abrirse, se aleja, te esquiva,
te ignora, es porque hay unas goticas de cansancio de ti. Y yo siempre me pregunto, ¿será agradable vivir conmigo? Y pregúntese eso. De vez en vez hágase esa pregunta. ¿Será agradable vivir conmigo? ¿Será agradable cuando yo llego a la casa? ¿Es agradable para la familia cuando yo llego? ¿O están cansados de mí? Lo dejo ahí en un signo de interrogación. Pero Dios, que es Dios poderoso, decía el pastor Richard la semana pasada, Él no se agota. Él no se cansa con nosotros. Él está presto a que la transformación continúe. O la empiece si no la ha empezado, si no has dejado que Él comience la transformación. Porque también quiero decirte otra cosa importantísima. El hecho de que te congregues no garantiza una transformación. La transformación no es sinónimo de congregarte. ¿Sí? La transformación es la participación activa de tu corazón expuesto a la voluntad de Dios. Porque aquí hemos visto gente sentada o en el Señor, no voy a hablar de aquí, en el Señor, en el transcurrir de las congregaciones. Hemos visto gente sentada en la congregación, pero que salen de la reunión, salen del servicio y siguen siendo en la semana igualitos o igualitas. No hay cambio en su manera de conversar, no hay cambio en su manera de actuar, no hay cambio en su manera de sus actitudes, sino que simplemente siguen siendo iguales. Y digo yo, entonces, estamos esperando para cambiar de camino y para cambiar de obras. Y quiero leer en el libro de Jeremías, capítulo 7. El Espíritu Santo, Él siempre con nosotros ha hecho algo bien interesante. Las palabras que se van ministrando, el Espíritu Santo va dirigiendo lo que vamos a decir. Y el pastor la semana pasada, en las clases martes y creo que el viernes, o más que todos los martes, está hablando de Jeremías, está hablando de que el profeta Daniel, Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento, y Daniel también es un profeta del Antiguo Testamento. Y el pastor decía que Daniel, el profeta Daniel, que hay un libro con su nombre, estaba leyendo las profecías que había escrito Jeremías, que también está en la Biblia. Y cuando Daniel comenzó a leer el libro de Jeremías, se dio cuenta de muchas cosas que venían para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y Jeremías fue el que trajo luz a lo que había de acontecer en Israel, que Daniel se enteró. Pero en Jeremías capítulo 7, versículo 1, lo llaman el sermón de Jeremías. ¿Por qué el sermón de Jeremías? Y le doy un poquito de contexto por qué Jeremías se levanta y dice esto que vamos a leer ahorita. Porque a Jeremías le pasaban varias cosas. Primero le decían el profeta llorón. ¿Usted ha escuchado ese término? Ay, Jeremías, el profeta quejón y el profeta llorón. De hecho, hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, que lo escribe y es Jeremías lamentándose. Pero yo me estoy leyendo todo el libro de Jeremías y yo digo, pero es que tenía razón el profeta. Lo que venía para Israel no era fácil. La justicia que venía para Israel era fuerte. El juicio que venía para Israel era fuerte. Era cautividad, era muerte, era destrucción, era que Dios estaba dándole la espalda a su pueblo por causa de pecado, por causa de una mala obra, por causa de un mal camino. Y Jeremías le toca en su carne enseñarle esto al pueblo, pero no nada más a enseñarle esto, sino que el pueblo no le prestaba atención. Entonces imagínense, pónganse un momentico los zapatos de Jeremías. Porque a veces cuando estemos en el cielo y usted le diga, Jeremías, tú eres el profeta llorón, oye, tú sí te eras quejoso, entienda por qué, y ahora no le eche dedo a Jeremías, sino que entienda por qué. Pongámonos en los pies de Jeremías y que Jeremías te dio una palabra, que Dios te dio una palabra como se la dio a Jeremías. Ese era el puesto que Jeremías estaba viviendo, esa era la situación que Jeremías estaba viviendo. Él hablaba lo que Dios le estaba diciendo que hablara, pero la gente no entendía, la gente no quería creer. ¿Por qué la gente no quería creer? Porque me voy un poquito más allá, le estoy diciendo que le estoy dando contexto histórico. Me voy un poquito más atrás y cuando Salomón construye el templo,
Salomón dice, voy a construir el templo y donde quiera que, desde cualquier lugar donde usted esté, si usted se postra en dirección a donde esté el templo, Dios perdonará sus pecados y usted quedará limpio y salvo. Eso fue unos años antes de Jeremías. Pasa la historia, corre el tiempo y los israelitas o los judíos pensaban que teniendo malas obras y caminando en el camino que ellos querían, se postraban ante Dios y Dios los salvaba. Y Jeremías fue levantado para decirles, no es así. Usted puede levantarse a orar, puede estar sentado aquí en este momento, puede estar congregándose, puede leer la Biblia. Mire, hermano, esto es tremendo lo que yo vengo a decir. Puede estar leyendo la Biblia, puede estar orando, puede estar aquí congregándose, pero si usted no tiene una participación activa de querer ser transformado, la transformación no hay. O no viene o no está, porque es una decisión de yo querer cambiar. Y lo mismo que te molestó ayer te va a molestar hoy. Porque es que te tienes que molestar, porque tenemos sensaciones y te va a molestar. Lo que tienes que cambiar es cómo tú reaccionas a ese mismo estímulo. Si tú reaccionas hoy, igual que reaccionaste ayer y el año pasado y el año antepasado y no cambias, déjame decirte que ni la Biblia ni nada ha transformado tu vida. No porque no hay poder en Dios, no porque no hay poder en la palabra, es porque nosotros no queremos. Es sencillo y a la vez profundo, porque es que tenemos que querer cambiar, hasta que, mire, es bonito decir, hasta que Cristo sea formado en mí, pero usted por dentro quiere seguir haciendo lo que le da la gana. Dios es tan tremendo que quiere que hasta la forma de pensar la cambies. No le puedes dar rienda suelta a tus pensamientos, porque es que hasta la grosería que piensas, pero no la dices, porque te da pena, porque eres evangélico, pero la pensaste, déjame decirte que eso está aquí. ¿Dónde comienza entonces la transformación? Porque aunque no lo digas, ya Dios escuchó lo que tú pensas. Y esto es profundo. Y yo no vine aquí a que, bueno, porque todos hemos pensado mal, ¿verdad? ¿Habrá alguien aquí que no haya pensado mal? Levante su mano o tire la primera piedra. Todos hemos pensado en algún momento mal, o todos hemos querido expresarnos con la vieja naturaleza, porque todos tenemos una vieja naturaleza. Y todos hemos querido expresarnos, cuando digo vieja naturaleza, era lo que éramos antes de que el Señor nos rescatara, antes de que el Señor interviniera en nuestra vida, antes de que nosotros le diéramos permiso a Dios que hiciera de nosotros unas nuevas criaturas. Y queremos reaccionar según esa vieja naturaleza. Y entonces ahí es donde usted tiene que agarrar su corazón y su mente y decirle, no puedo reaccionar de la misma forma, estoy en un proceso de transformación. Y diga conmigo, yo estoy, o mejor dicho, yo quiero comenzar un proceso de transformación genuina en mi vida. Lo necesito. Entonces Jeremías, Dios le habla y Dios le está hablando al pueblo a través de Jeremías. Y Jeremías dice en el capítulo 7, versículo 1, dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oí palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para el mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre.
He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Lo voy a dejar hasta aquí. Y fíjese, Jeremías se está levantando a hablarle a un pueblo que debería adorar a Dios. Fue enseñado a adorar a Dios. Israel todo su tiempo fue enseñado a adorar a Dios. Fue enseñado a levantar altar y sacrificar holocausto a Dios. Sacrificar ofrenda a Dios. Pero ¿qué pasa? Se comenzaron a entrelazar o a mezclarse con las naciones que estaban alrededor de Israel, con otras naciones que adoraban otros dioses. Y usted leyó ahí Baal, entre varios dioses Baal. Y comenzaron a enlazarse con esa adoración, pero ellos pensaban, estaban engañados. Ellos pensaban que como estaban en el templo, Dios los iba a guardar. Pero resulta que sus obras es lo que ellos hacían. Lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Y esta palabra es para examinarnos y reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos obrando en casa? ¿Cómo estamos obrando con el prójimo? ¿Cómo estamos obrando con la comunidad? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué estamos haciendo? Porque si la comunidad, cuando te ve, está cansado de ti, no es testimonio de Cristo. Ahora, si la comunidad te ve y dice, wow, ¿verdad que esa muchacha, ese muchacho, ese joven, esa familia, esa señora, yo no sé qué tiene, pero es amable, es agradable? Qué bonito, porque entonces uno dice, bueno, estoy reflejando a Cristo. Algo Dios está haciendo en mí, algo Dios está trabajando en mí y yo estoy permitiendo. Pero Jeremías le está diciendo, es necesario que se vuelvan. Quiero que por favor te quedes en el versículo 3. Capítulo 7, versículo 3. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Jeremías ya sabía que el imperio de Babilonia venía a tomar los cautivos y se los iba a llevar. Pero Dios le estaba diciendo al pueblo a través de Jeremías, si ustedes cambian, yo los voy a dejar aquí. Porque es que hay una tierra que fue prometida para ellos. ¿Sí lo he escuchado esto, verdad? La tierra prometida, Canaán, el lugar donde donde fluye la leche y la miel, el lugar que tanto estaban esperando después que cruzaron el desierto. Y el Señor le dice, es que esta tierra fue prometida, lo bueno fue prometido para ti. Y yo quiero decirte, lo bueno, lo agradable, lo abundante, lo perfecto fue prometido para nosotros. Pero si usted no cambia sus obras o su camino, Dios va a hacer algo. Porque sabe que Dios es Dios. Y no hay nadie que engañe a Dios. No hay nadie que juegue con los sentimientos de Dios. No hay nadie que se le esconda a Dios. Es más, decía un salmo, o dice un salmo, si yo subiera a lo más alto, ahí estás tú. Pero si me escondo en lo más profundo, ahí estás tú. ¿De dónde me voy a esconder de tu presencia? Tú estás en todos lados, Señor. Entonces, yo manifiesto cara con Alexis, manifiesto alegría, chévere Alexis, pero cuando Alexis se va, hermano, Alexis no vio, Alexis no escuchó, pero te vas a esconder de Dios. Vamos a esconder nuestras obras de Dios. Y Jeremías habla ahí de varios pecados. Y yo no sé por qué estoy diciendo todo esto, porque me estoy saliendo del bosquejo, pero algo de Espíritu Santo está haciendo. Jeremías habló ahí de varios pecados. Y hay veces que normalizamos el pecado. O decimos, bueno, peco hoy y me arrepiento más tardecita, y vuelvo y peco y me arrepiento más tardecita, y bueno, mañana me vuelvo a arrepentir, y bueno, estoy en la gracia, y sigo. Y Dios te dice, no creas que porque escuchas templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, ese versículo que está diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, era lo que los judíos pensaban que estaban viviendo en ese tiempo. Aunque sacrificaban a Baal, iban al templo y pensaban que Jehová estaba allí.
Pero hace rato que ya el Señor quería voltear su rostro de ellos por la cantidad de pecados y de malas obras y de mal camino. Hay un solo camino. Cristo es el camino. Hay una sola verdad. Cristo es la verdad. Hay un solo Dios todopoderoso. Cristo es Dios todopoderoso. Y todo aquello que esté alrededor, que quiera distraernos o engañarnos, es falso. Es falso. Entonces nosotros, la palabra nos dice a nosotros, tenemos que caminar diferente. Y Dios es un Dios de oportunidades, porque dijimos que no se cansa. Aproveche las oportunidades, aprovechemos las oportunidades de Dios de caminar en el camino que Dios quiere que caminemos y de obrar de la forma correcta. Amén. Y yo quiero hablar de dos personajes que me ministraron muchísimo. Que es el rey David, con respecto a su cambio de camino, con respecto a su transformación, con respecto a su actitud. Y quiero hablar de dos hombres de Dios, porque uno ve al impío, o no le vamos a decir impío, ¿verdad? Vamos a decirle, uno ve a la persona que no tiene la revelación de la salvación, o no vive con Cristo, y tú justificas sus acciones. Y tú dices, bueno, está engañado, bueno, está adulterando, pero es que no tiene al Señor en su corazón, no tiene el Espíritu Santo que redarguya de la verdad, de pecado, no tiene. Entonces tú justificas los actos de aquel que no se le ha revelado a Jesucristo como Salvador. Pero cuando yo veo la palabra y hablo de David, o voy a hablar de David, y también voy a hablar de Pedro, son personajes bíblicos que amaron y aman. Y la Biblia expresa que amaron a Dios con todo su corazón. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando hablan de David, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, eso es tremendo piropo. ¿Sí? Halago. Que digan, no, es que Richard es un hombre conforme al corazón de Dios. Y la esposa, sos una mujer que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, significa que tiene la forma del corazón de Dios. Y la Biblia habla de David de esa forma. Pero cuando vamos al libro de Samuel, hay algo allí que no sé qué pasa allí. Esa forma del corazón se extravió un poquito, se aporrió por un lado. Y vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. El rey David, que fue un hermoso joven que Dios escogió para reinar sobre Israel, que fue ungido como pastor, que cuando Samuel lo vio, el Señor le dijo, este es el hombre que va a salvar a Israel y que lo va a gobernar como yo quiero que lo gobierne. Dice la palabra del Señor, acá en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1, dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ya en el versículo 1 vemos algo raro, porque el versículo 1 dice, en el tiempo, ¿cómo dice? Lea conmigo. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y David, ¿qué fue? Un rey. David fue un rey. Pero cuando llegó el tiempo a la guerra, David dijo, me voy a quedar. En esta guerra yo no salgo. Y ahí está el primer mal paso de un rey que amaba a Dios. Porque si la costumbre es que todos los reyes salían a la guerra, ¿qué tenía que hacer David? Salir a la guerra. Pero él dijo, no, yo he hecho carro. Voy a mandar a uno de mis elegidos, de los más fuertes míos, y que vaya a la guerra. Pero no nada más que se quedó entonces, sigue relatando la palabra. Versículo 2. Y sucedió un día de la guerra, está la guerra armada, está David echando carro,
al que enviaron está allá al frente de la guerra, pero un día, al caer la tarde, que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Me gustan los estudios que está dando el pastor los martes porque él dice que hay un espacio donde uno tiene que observar lo que el texto nos está diciendo. Y yo observo que esta mujer estaba desnuda, o por lo menos tenía un trapito que muy ligerito, una telita. ¿Por qué? ¿Por qué yo concluyo eso? Porque dice que se estaba bañando. Y también dice que la mujer era muy hermosa, o sea, no fue desagradable para David haber visto a la mujer. No fue una abuelita. ¿Me explico? Se está parando el rey, está en el lugar donde no tenía que estar. Eso me habla de un mal paso, de un mal camino, de un mal obrar, de un mal momento, de un tiempo de ocio. Y estoy hablando de un hombre que amaba a Dios. Por eso digo, iglesia, hay que cuidarnos, hay que velar. Y dice que un día se asoma y ve a la chica. Y obviamente no estaba tan desnuda, porque en los tiempos antiguos la gente no se bañaba desnuda, pero sí tenía una telita y la bañaban. Pero no nada más pasó eso. Versículo 3, por favor. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí vemos otro mal paso. Jeremías dice: cambia tu camino. Vuélvete del camino malo, vuélvete de la mala obra. Pero David está dando pasos malos. Y estoy hablando de un hombre que amaba a Dios, un hombre que sacrificaba ofrenda a Dios, un hombre que entró con el arca. Sí, ¿verdad? Usted ha leído la historia, si no yo recomiendo que lea la historia de David. Entró con el arca de Jehová danzando y honrándolo. Y ¡wow! No estoy hablando de un impío, no estoy hablando de un hombre que no tiene revelación, no estoy hablando de cualquiera que no conoce a Cristo, estoy hablando de alguien que se congregaba. Para contextualizar, que dio un mal paso, se asoma, da un mal paso, no va a donde tiene que ir, no está donde tiene que estar, da un segundo paso, ve lo que no tiene que ver. Tercer paso, no me va a quedar viendo, yo quiero tomarla. Porque la Biblia dice, la tomó, la hizo suya. Y después, bueno, vaya, aquí nadie nos vio. Pero ¿sabe qué se le olvidó a David en ese momento? Porque esto es así, hermano. Fracciones de minutos, segundos, que tú maquinas, actúas, haces. Pero ¿sabe qué se le olvidó a David en ese momento? Que había alguien poderoso, un Dios poderoso, que estaba viendo el mal caminar y la mala obra. Porque el que mal camina, mal obra. Porque mentira trae mentira, mal obra. Sigue diciendo el texto. Y concibió la mujer, Padre de la gloria. Eso sí se iba a ver. Porque es que también se piensa que si no hay nada que se vea, no hay problema. Y hay problema antes de que se vea y cuando se ve. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy embarazada, estoy encinta. ¿Sigue? Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo. No voy a seguir leyendo, pero le voy a contar la historia resumida. David se entera que la mujer está embarazada. Manda a buscar al esposo. Y le dice: mi plan es que el esposo se venga de la guerra y se acueste con su esposa. Y cuando la esposa se le vea, diga: bueno, pero es que el esposo es tú. Y
viene el hombre de la guerra y David le dice, vaya, esté con su esposa, coma, descansa. Y David dijo, bueno, de esta me salvé. Obré mal, estuve en un mal camino, pero nadie se dio cuenta. Pero resulta ser que el hombre no se fue para casa de su esposa, durmió en la puerta del palacio del rey. Y cuando el rey sale, lo ve ahí y dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Tú no dormiste de noche con...? No, rey. ¿Cómo yo voy a disfrutar de estar con mi esposa y dormir en mi cama cuando todos estamos en guerra? Yo soy fiel. Y David dijo, no, esto está grave, dijo David. Lo estoy parafraseando, pero creo que pudo haber sido así la historia, ¿verdad? Y David dice, no, esto está fuerte. Otro plan. Este me falló. Otro plan. Y le dice al que sí salió a la guerra, a Joab, agárratelo y llévatelo otra vez a la guerra, pero me lo vas a poner en el frente de batalla. Para que cuando comience fuerte la guerra, caiga. Y nadie sepa que no durmió con su esposa y nadie sepa qué fue lo que pasó. Y ciertamente así hizo Joab. Agarró al esposo de esta mujer, lo colocó en frente de batalla, el hombre muere, mandan a la noticia a David, le dicen David murió y David dijo listo. No, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada, todo quedó así. Pero vuelvo y digo, hay alguien que te está viendo. Yo quiero que sepas, y quiero que te vayas con este entendimiento. No hay nada que se le oculte a Dios. Si no quieres cambiar, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Pero déjame decirte, Dios te está viendo. Dios te está observando. Todo. Tan tremendo es Dios que te ve por dentro y por fuera. Y David dijo, la hice. Y como la mujer quedó viuda, dijo, bueno, tráigame a la mujer para acá. Pobrecita, ahora que la gente crea que es pobrecita, que el rey la tomó y que el rey le está dando justicia porque quedó viuda, y si sale embarazada, bueno, está bien, fue del rey, pero ya está viuda. Pero pasa el tiempo y pasan los capítulos y viene el profeta de turno o el sacerdote de turno a David, le dice, mira David, te voy a contar una historia de algo que pasó, y lo confronta con el pecado. Yo no le voy a relatar toda la palabra porque quiero ir al otro punto, pero como yo sé que usted está hambriento de información, siga leyendo ese texto o ese pasaje. Y el profeta lo confronta y David se ve descubierto y vive consecuencias por su pecado. Y la consecuencia fue que el hijo de ese pecado, de ese mal camino y de esa mal obra muere. Esa fue la consecuencia. Pero lo que me gusta es que siguen hablando de David en el Nuevo Testamento como un hombre conforme al corazón de Dios. Pasa la historia, pasa el Antiguo Testamento, pero cuando se escribe el libro de Hechos que se refieren a David, dicen, y David, rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo digo, ¿cómo no leyeron la parte ¿Qué pasó? No leyeron esa parte. Pero como nosotros nada más leemos por fuera y no leemos por dentro los códigos de las personas, pero hay algo en la Biblia que lo escuché de un predicador y quiero decírselo hoy. Hay algo que está en la palabra que me dice que David sí fue transformado. ¿Cuál fue la debilidad de David cuando estaba ahí en el terrado o en la terraza? ¿Cuál fue la debilidad de David? ¿Cómo? Codiciar a la mujer. ¿Qué dice mi hermana? Esa era Betsabé. ¿Cuáles las mujeres? ¿Cuál es la debilidad del hombre? Padre Santo. Pero ¿saben qué? Yo le doy una buena noticia. Quiero darle una buena noticia porque no todo es. Quiero darte una buena noticia. Hay un nivel de transformación para tu vida. Vas a vivir un nivel de transformación para tu vida. Porque en tu debilidad Él te hace fuerte. Yo lo voy a volver a decir porque yo estoy emocionada. Porque cuando yo estudié esto, mire, hay veces que yo he dicho, esto no va a cambiar nunca. O a veces digo, esto no va a cambiar nunca. Pero a veces digo, este no va a cambiar nunca. Y el Señor me dice, sí puedo transformar. Sí puedo transformarlo. Y yo le voy a leer algo aquí, loco, pero bueno. En Primera de Crónicas,
capítulo 20. No, ese no es el texto, perdón. Bueno, no lo tengo aquí anotado, se lo voy a relatar, pero Luis, me ayudas con este texto. En Crónicas o en Reyes siguen hablando de David, toda la vida de David, pero cuando David llega anciano, dice que ya estaba muy anciano, se comenzó a despedir de su hijo Salomón, le comienza a dar las instrucciones a Salomón cómo debe de reinar, pero llega un momento que la Biblia relata que le llevan una mujer para que se acueste. ¿Sí, verdad? ¿Usted lo ha leído? Luis, ¿me ayuda con la cita bíblica? Llega, Primera de Reyes 1, gracias. Quiero leérselo porque es que esto es esperanza. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busque para mi señor el rey una joven. ¿Cómo? Tampoco era una ancianita, ¿no? Hoy no lo puedo decir porque están grabando. Busque para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Continúa. Y buscaron una joven. ¿Cómo? Mire, la mejor por toda la tierra de Israel. Y hallaron a Abisac sunamita y la trajeron al rey. Próximo. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Yo quiero hacer un ejemplo, véngase mi hermana Eldaña para acá. No estamos hablando de que la muchacha se le acostó y le echó mentol en las piernas. Vamos a echarle mentol en las piernas al rey David, los piecitos. No, está diciendo que ella fue la cobija. Una virgen. Ella es David, yo soy la joven. Y dice la palabra que usted me está entendiendo. Y me está entendiendo que hombre es hombre, así esté viejito. Sí, ¿verdad? Gracias. Pero usted sabe cuál fue la transformación tremenda que David aprendió algo en el momento que se murió el hijo a causa de su pecado. David dijo, esto no le agrada a Dios. Por tanto, no lo vuelvo a hacer. Aleluya. Y ahí es la transformación de tus caminos y de tu obrar. Porque es que la exigencia es para tu camino y para tu obra. ¿Cómo estás caminando? ¿Hasta cuándo vas a pedir perdón por lo mismo y cuándo vas a decir no lo hago más? Y esto, lo que yo estoy enseñando, hoy más que nunca yo puedo testificar que esto me lo estoy diciendo yo misma. Y dice la Biblia que David no la conoció. Cuando la palabra de Dios habla, o cuando en la traducción original habla de conocer a una mujer, se entiende es por relaciones sexuales o por intimidad. Y la mujer, y como está la narración, me dice que la virgen no durmió con él un día. No lo arropó un día y se murió. Durmió con él y fue su cobija y lo apapuchaba. Era su trabajo. Pero el viejo, nada. No lo voy a hacer otra vez. Cambié. Y Dios está buscando gente que cambie. Y gloria a Dios, porque cuando usted tiene una participación activa en el proceso de transformación, Jesucristo va a ser formado en ti. Jesucristo, dije, va a ser formado en ti.
Usted quiere reflejar el amor de Cristo. Abra su corazón y diga, mire, Señor, sí, yo soy pecadora. Pienso por los demás. Juzgo por los demás. Transfórmame. Y Dios dice, eso es lo que necesito. Que abras tu corazón y yo actúo y comienza la transformación. Por eso es que la transformación no es abrupta, no es repentina, no es mágica, no es instantánea, porque es un proceso. ¿Y saben por qué es un proceso? Porque nos duele dejar de hacer cosas que agradan a la carne para querer parecernos a Dios, para agradarlo a Él. Eso es costoso, eso es doloroso, eso es un proceso. Pero si usted está en el proceso, déjame decirte que vas a terminar bien. Dije, vas a terminar bien en el nombre de Jesús. Pero quiero hablarte también de otro hombre. Y quiero hablarte de un discípulo, porque te hablo del Antiguo Testamento, pero quiero hablarte del Nuevo Testamento. Y quiero hablarte de Pedro, o del apóstol Pedro, o de Cefas, ¿verdad? Como lo llamaron antes de llamarlo Pedro. Un hombre impetuoso, un hombre imprudente, un hombre, vamos a llamarlo violento. Los que han leído los evangelios se dan cuenta que explosivo, impulsivo, emocionalista, el que puede sacar la espada y cortarle la oreja. Y yo digo que le cortó la oreja porque falló, porque no era soldado, porque si fuese soldado le hubiese dado donde es. Pero se peló porque era pescador. No era su oficio. Sí, hermano, porque él no va a sacar un arma para cortar la oreja. Hay que, ¿verdad? Y vemos un hombre con todas estas características, con las características de un hombre tosco, de un hombre sin estudio, de un hombre explosivo, emocionalista, y que le dijo a Jesús, yo no quiero que me laven los pies. ¿Sí? ¿Se recuerda? No quiero que me laven los pies. Y el Señor Jesús le dice, es necesario. Sí, es necesario todo. Sí, es un hombre con esas características. Exagerado, emocionalista, imprudente, volátil. Lo que me gusta lo digo, no te voy a negar, Señor, no, te lo juro. Y canta el gallo y dice, yo no lo conozco, no sé quién es Jesús, yo no soy. Un tipo de hombre así. Y Pedro, cuando lo veamos, igual vamos a ponernos en tus zapatos, porque es que así a veces somos nosotros. En una dualidad de emociones, en una dualidad de pensamientos, en que un día me levanto y quiero comerme el mundo, y al otro día me levanto y no quiero que me llamen, no quiero que me vean. En un día que yo digo, lo voy a dejar todo por ti, Jesucristo, contigo, y al otro día digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? No sé si le ha pasado, ¿verdad? Un poquito de Pedro, un poquito de David, un poquito de Pedro, un poquito de carne, porque esos somos. Pero esta semana también estudiando me pude leer las dos cartas de Pedro, y yo digo, naguará, dirían los barquisimetanos, ¿sí? ¡Qué transformación tan tremenda tuvo Pedro! Porque cuando Pedro está escribiendo, él dice, yo anciano, ya. Y comienza a dar una cantidad de recomendaciones a la iglesia de una perspectiva de un hombre que fue transformado por sus experiencias, por sus frustraciones, por su carácter. Ya no es un hombre volátil, ya no es un hombre imprudente, ya es un hombre que sabe decir las cosas, ya es un hombre que fluye en sabiduría, ya es un hombre triturado por el Señor. Y vámonos al libro o a la carta de Pedro. Vamos a la primera de Pedro. Aleluya. Dice la palabra en la carta de primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 3. Me gusta porque Pedro dice,
baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues, estamos hablando de un hombre que no era ni manso, ni sobrio, y le dice a la iglesia, bueno, ya estoy viejo, ya he sido transformado, he pasado por procesos, les recomiendo, sean sobrios y velad en oración. Por favor, hijo, vuélvete nuevamente al versículo 3. Me gusta el versículo 3, porque el eslogan es hasta que Cristo se ha formado. Y ese hasta me indica un tiempo. Hasta aquí, o un límite. Puedes llegar hasta este momento, o puedes llegar hasta ese lugar, o hasta una completación de algo que estamos esperando. Pero Pedro dice, baste ya. Entonces es como una mezcla de palabras que el Señor nos ministra en esta tarde. Hasta que Cristo se ha formado, pero basta de hacer lo que hacías antes, que agradaba al mundo. Tú te tienes que parar y hablarte y decirte, basta de actuar de esta forma. Basta de pensar de esta forma. Usted sabe que anoche estaba orando. Y a mí normalmente se me olvidan las cosas. Ay, se me olvidó. Ay, que se me olvidó. Pero entonces yo tomé ese se me olvidó como parte de mi hablar. Y entonces yo me introduzco de esta forma cuando hablo con la gente, ay, se me había olvidado. Tal. Pero anoche yo estoy orando y el Señor me dice, pero es que si tú hablas de esa forma, tú tienes que transformar esa forma de hablar. Y no decir, ay, se me olvidó, se me está olvidando, ay, me olvidé, ay, se me olvidaba que te tenía que... Entonces desde ayer a hoy, estoy en ese proceso porque dije, basta de estar diciendo, se me olvidó. Vamos a prestar atención, Marilde, vamos a prestar atención y cuando hables no digas, ay, se me olvidó. Busca un sinónimo, busca otra forma, pero te estoy poniendo un ejemplo, que llega un momento que Dios te dice, ya, basta. Basta de quejarte, basta de llorar, basta de tener miedo, basta de hacer lo que te da la gana con tu vida. Tu vida no es tu vida es del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo. Basta de pensar que puedes hacer con tu vida lo que te da la gana. No puedes hacer con tu vida lo que te da la gana, porque tu vida es de Cristo. Y Cristo la va a manejar de la forma que Él quiera manejarla. Y mientras más te opongas a lo que Cristo quiere hacer en tu vida, el proceso va a ser más largo y doloroso. ¿O es que usted cree que a Pedro y a David no le costó luego sentarse y escribir todo lo que se escribió de cada uno de ellos? ¿Usted cree que Pedro vivió una persecución feliz, sentado fresco? Dios está escribiendo una historia de nuestras vidas. Y yo creo que Dios está escribiendo una historia de nuestras vidas. Pero Dios está esperando que tú digas, basta. Basta el tiempo pasado. Yo no sé con qué usted puede venir arrastrando de su vida. Yo le estoy hablando un ejemplo de la mía. No sé, los pensamientos que te abruman de un pasado. Y el Señor te dice hoy, basta. Baste ya de tu manera pasada de vivir. Entra en la transformación.
No para que la gente diga, wow, cómo has sido transformada. Que te importe lo que piensa Dios de ti. Porque vuelvo y digo, Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Y de Él no nos podemos esconder. Y hay muchos textos bíblicos que yo digo, wow, qué tremendo Pedro. Pero voy a concluir con este. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Me gusta como lo dice, me gusta porque este es nuestro final. Me gusta porque sé que la palabra no vuelve vacía, porque hay algo que el Espíritu Santo está haciendo con todos los que estamos aquí en esta tarde, y lo hará el día de mañana con los que escuchen esta palabra, porque el Señor quiere una iglesia santa, pura y sin mancha. Hermano, vuelvo y digo, no crea que porque su familia es cristiana, ya usted es cristiano. No. Yo tengo 4 hijos y yo estoy clara que porque yo sea cristiana no significa que ellos son cristianos. No. ¿Por qué? Porque es que ellos tienen una responsabilidad con Dios donde ellos tienen que participar activamente, ellos con Dios. No creas que porque tú eres el sacerdote y eres evangélico, todos son evangélicos en la casa. ¡No! No te escondas en eso, porque el pueblo de Israel se escondió en eso. No te escondas. Aquí el Señor va a dar cuenta. Todos vamos a dar cuenta al Señor de nuestra vida. Pero yo quiero que hoy usted se vaya con este pensamiento y diga, basta de la manera vieja de vivir. Y cuando hablo de vieja, no hablo de edad biológica. Hablo de obras y camino. Porque eso fue lo que Jeremías le dijo al pueblo de Israel. Vuélvete, cambia. ¿Quieres la promesa de Dios? Mire, porque para querer la promesa de Dios todos queremos la sanidad en el cuerpo, queremos la prosperidad, queremos la paz, queremos los beneficios, yo quiero todo lo de Dios, pero cuando Dios me dice, bueno, cambia, yo quiero darte, pero es que en una mujer que no está transformada no puedo depositar todo lo que hay para ti, porque ciertamente hay algo poderoso para ti, hay algo. Dios es tan tremendo, iglesia, que hay algo particular que se va a desatar sobre ti. Pero necesita un hombre y una mujer transformada para soportar lo que se va a derramar sobre ti. Porque mientras no seas transformada o transformado, Dios dice, ya va. No puede. Pero este texto dice de la siguiente manera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? El Señor, ¿verdad? Que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia. Mire, aquí están conjugadas 2 cosas. Habla de lo divino de Dios. Hay un llamado divino. Hay algo divino para nosotros. Cuando hablo de divino, hablo de una naturaleza del cielo, de Dios, santa. Pero lo conjuga con diligencia. Y la diligencia es mía. Él hace, Él te llama, te invita a participar de su naturaleza divina, pero después te dice, pero tú tienes que ser diligente. Porque es un mutuo acuerdo. Es como que si lo estuviesen llamando a usted por teléfono, pero usted no contesta. Y la persona que te está llamando para decirte que te tiene la herencia de $1,000.
pero tú no contestas. No contestas porque ves el teléfono y dices, o no contestas porque no quieres, o no contestas porque XY es un teléfono desconocido, porque nosotros no, ahora esta generación no contestamos números desconocidos porque tantas cosas, ¿verdad? Pero resulta que el que está llamando, te están llamando para invitarte a una naturaleza divina, pero tú no eres diligente en contestar el llamado. Entonces Pedro está diciendo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, pásalo hijo, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y me gusta porque Pedro termina hablando lo que Jeremías está exhortando al pueblo. Está diciendo, no ultrajes a las viudas, no ultrajes a los huérfanos, ámense. Vamos otra vez a Jeremías y vamos concluyendo. Jeremías 7, por favor, una vez más. Porque el llamado de atención de Jeremías, versículo 5. 7:5. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y si con verdad hiciere justicia entre el hombre y su prójimo, se van a quedar en esa tierra. Termina Jeremías llamando la atención y hablando del prójimo. Y Pedro dice, añadí amor fraternal. Prójimo. Buena obra. No te canses de hacer lo bueno. Quiero que te pongas de pie.